le puse transmitir. Ya está. Hola, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, como vamos a hacer los miércoles a las 4 de la tarde, lectura en voz alta para ustedes. Les había comentado que estamos leyendo cuentos clásicos y no tan clásicos. Si se dan cuenta, el mes pasado leímos 4 versiones de la Caperucita Roja. En la última versión nos falló, que es una versión más moderna, pero en cuanto la tengamos grabada, la vamos a subir para que la conozcan bien. La versión la tengan ustedes. Y la semana pasada les leí el cuento de La Bella Durmiente, de los autores, los hermanos Grimm. En esta ocasión traigo otra vez La Bella Durmiente, pero ahora de Charles Perrault. Los invito a que la escuchen y vayamos encontrando las diferencias de un cuento y el otro. De hecho, esta que voy a leer es la primera versión, la de los hermanos Grimm. Es muchos años después de esta versión. Así es que vamos a poner, ya se me perdió, mucho ojo, mucho oído más bien a esta versión. Antes de empezar la lectura, quiero decirles que mi nombre es Delia Hernández, soy del colectivo cultural Imaginarte, y este proyecto, como verán a mis espaldas, él se llama Literatura en Acción, y es apoyado a través del programa de colectivos culturales de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura. Bueno, vamos a ver qué les parece La Bella Durmiente de Charles Perrault. Aquí está el libro, para quien lo quiera conseguir. Vamos a leer varios cuentos de este autor. Y dice así: érase una vez un rey y una reina que estaban muy tristes por no tener hijos. Ni os podéis imaginar lo tristes que estaban. Frecuentaban todos los balnearios del mundo, profesaron votos, peregrinaciones, pequeñas devociones y novenas. Probaron todos los recursos que tenían a su alcance, pero sin éxito. No obstante, la reina quedó por fin embarazada y dio a luz a una niña. Se celebró un espléndido bautizo. Nombraron madrinas de la niña a todas las hadas que pudieron hallar en el país, 7 en total, para que cada una de ellas les concediese un don, como estos tenían por costumbre las hadas. De este modo, la princesa reuniría todas las perfecciones imaginables. Terminada la ceremonia del bautizo, regresó el cortejo al Palacio Real, donde se había preparado un gran festín para las hadas. Pusieron delante de cada una de ellas un cubierto magnífico en un estuche de oro macizo, en el que había una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro fino, adornados con brillantes y rubíes. Pero en el momento en que se disponían todos a sentarse a la mesa, vieron entrar a una vieja hada a la que no habían invitado porque llevaba más de 50 años sin salir de una torre y la creían embrujada o muerta. El rey ordenó que le pusieran un cubierto de oro, pero no hubo manera de darle un estuche de oro macizo como a las demás, porque habían encargado tan solo 7 para las 7 hadas. La anciana consideró aquello una muestra de desprecio y murmuró entre dientes ciertas amenazas. Una de las hadas jóvenes que se hallaban a su lado la oyó y sospechó que iba a ser a la princesa víctima de algún maleficio. En cuanto se levantaron las demás de la mesa, corrió a ocultarse detrás de las cortinas con el fin de ser la última en conceder su don y tratar de reparar en lo posible el daño que la vieja hubiera podido ocasionar. Mientras tanto, las hadas empezaron a otorgar sus dones a la princesa. La más joven le concedió por don que sería la persona más hermosa del mundo. La siguiente
que tendría el talento de un ángel. La tercera, le pondría una gracia admirable en todas sus acciones. La cuarta, que bailaría a la perfección. La quinta, que cantaría como un ruiseñor. Y la sexta, que tocaría maravillosamente toda suerte de instrumentos. Cuando llegó el turno de la hada vieja, esta, moviendo la cabeza más por despecho que a causa de su edad, dijo que la princesa se pincharía la mano con un huso y moriría. Tan terrible augurio hizo temblar a todos los asistentes y no hubo nadie que no llorase. En ese momento, el hada joven salió detrás de la cortina y dijo en voz alta estas palabras: Tranquilizaos, reina y rey, vuestra hija no morirá a causa del accidente. Cierto es que no tengo bastante poder para deshacer de todo el mal que ha causado el hada anciana. La princesa se pinchará la mano con un huso, pero en vez de morir, caerá tan solo en un profundo sueño que durará 100 años, al cabo de los cuales el hijo de un rey acudirá a despertarla. Para evitar la desgracia que había pronosticado el hada vieja, el rey hizo publicar al punto un edicto, por el cual se prohibía a todo el mundo hilar con huso e incluso guardar husos en casa so pena de muerte. Al cabo de 15 o 16 años, el rey y la reina se hallaban en una de sus casas de campo. La princesita correteaba por el castillo y subía de cuarto en cuarto y llegó hasta un desván en lo alto del torreón, donde estaba solo una pobre anciana hilando su rueca. Esta buena mujer no había oído hablar de la prohibición de hilar con huso que había impuesto el rey. ¿Qué estás haciendo, buena mujer?, inquirió la princesa. Estoy hilando. Hilando estoy, niña hermosa, le contestó la vieja, que no la conocía. Oh, qué bonito es, repuso la princesa. ¿Y cómo hacéis? Dejadme probar a ver si puedo. En cuanto hubo tomado el huso, como era muy viva y algo atolondrada, y como además así lo había dispuesto el augurio de las hadas, se pinchó la mano y cayó desvanecida. La pobre vieja, ante un gran apuro, empezó a dar voces. Acudió gente de todos lados. Echaron agua al rostro de la princesa, la desabrocharon, le golpearon las manos y le frotaron las sienes con agua de colonia, pero nada la hizo volver en sí. Entonces el rey, que había acudido al ruido, recordó en ese momento la predicción de las hadas y juzgó que el hecho era inevitable, puesto que así lo habían anunciado las hadas. Dispuso que se acostase a la princesa en la mejor habitación del palacio, sobre una cama cubierta con brocado de oro y plata. Tendida allí, era tan hermosa que parecía un ángel. Su desmayo no le había arrebatado los vivos colores de su tez. Sus mejillas eran sonrosadas y sus labios parecían de coral. Tenía los ojos cerrados, pero se le oía respirar con dulzura, lo que demostraba que no estaba muerta. El rey ordenó que las dejasen reposar en ese modo hasta que llegase la hora de su despertar. El hada, que había salvado la vida al anunciarle que debería dormir 100 años, se hallaba en el reino de Mataquín, a 12,000 leguas de allí, cuando le ocurrió el accidente a la princesa. No obstante, se enteró del hecho al momento por un enanito que poseía botas de 7 leguas, es decir, unas botas con las que se corrían 7 leguas por zancada. El hada se puso en camino de inmediato y al cabo de 1 hora se la vio llegar en una carroza de fuego tirada por dragones. El rey se dispuso a darle la mano para que
se apease de su carroza. El hada aprobó todo lo que el rey había hecho, pero como era una hada previsora, pensó que cuando la princesa despertase, se asustaría sin remedio al verse sola en aquel viejo castillo. Entonces hizo lo que sigue. Tocó su varita tocó con su varita cuanto había en el castillo, excepto al rey y la reina. Tocó a las ayas, damas de honor, camareras, gentilhombres, oficiales, mayordomos de cocineros, pinches de cocina, guardias suizos, pajes y criados. Tocó también a los caballos que habían en las caballerizas con sus palafreneros y a los grandes mástines de los corrales e incluso a la pequeña Puff, la perrita de la princesa, que estaba a su lado en la cama. En cuanto los hubo tocado, quedaron dormidos y no debían despertar hasta que lo hiciera su dueña, a fin de estar dispuestos a servirla en cuanto los necesitase. Hasta los mismos asadores que estaban al fuego, llenos de perdices y faisanes, se durmieron. Y el fuego se durmió también. Todo ello quedó hecho en un momento, pues las hadas no se entretienen nunca cuando obran sus encantamientos. Entonces, el rey y la reina, después de besar a su querida hija, sin que despertase, salieron del castillo e hicieron pregonar que se prohibía acercarse a él. Tal prohibición resultó innecesaria, pues al cabo de un cuarto de hora creció alrededor del castillo tal cantidad de árboles grandes y pequeños de zares y espinos, entrelazados unos a otros, que no habría podido atravesarla animal ni hombre, de forma que tan solo se divisaban las puntas de las torres del castillo, y ello únicamente desde muy lejos. Nadie dudó que aquello era obra del hada, para que la princesa durante su sueño no tuviese nada que temer de los curiosos. Al cabo de 100 años, el hijo del rey que reinaba por aquel entonces y que pertenecía a otra dinastía diferente del de la princesa durmiente, cazaba por aquellos andurriales y llegó muy cerca del castillo. Preguntó qué eran aquellas torres que veía asomar por encima de aquel vasto y espeso bosque. Cada cual le contestaba según lo que había oído contar. Decían unos que era un viejo castillo donde se reunían los fantasmas. Otros aseguraban que todas las brujas de la región celebraban en él su aquelarre. La creencia más común era que vivía allí un ogro, que se llevaba al castillo a todos los niños que podía apresar para comérselos a sus anchas. Incluso se afirmaba que nadie podía seguirlo, pues tan solo él poseía la facultad de abrirse paso a través del bosque. El príncipe no sabía a quién creer. Entonces, un viejo aldeano tomó la palabra y le dijo: «Príncipe, hace más de 50 años le oí contar a mi padre que había en el castillo una princesa, la más hermosa del mundo, que debía dormir en él 100 años, y a quien despertaría el hijo de un rey, pues el destino se la reservaba por esposa». Al oír esto, el joven príncipe sintió inflamarse su corazón y no dudó ni por un momento que era él el príncipe que debía culminar aquella aventura tan extraordinaria. Impulsado por el amor y la gloria, resolvió penetrar en el bosque y convencerse por sí mismo de la veracidad de lo que se decía. Apenas se dirigió hacia el bosque, todos los árboles gigantes y las zarzas y los espinos se apartaron para darle paso. Al final de una ancha avenida, vio aparecer el castillo. Allí se encaminó el príncipe, sorprendido de que no lo hubiera seguido ninguno de sus hombres, ya que los árboles se habían juntado de nuevo después de haber pasado él.
No por ello dejó de avanzar. Un príncipe joven y enamorado es siempre valeroso. Entró en un ancho patio donde se le ofreció un espectáculo capaz de helar la sangre en las venas del más valiente. Reinaba allí un silencio terrible. La imagen de la muerte se enseñoreaba del lugar y no se veía más que cuerpos tendidos de hombres y de animales que parecían muertos. Comprendió, sin embargo, que por las narices granujientas y los rostros sonrojados de los suizos, que estaban solo dormidos, y sus copas, en las que aún quedaban unas gotas de vino, demostraban a las claras que se habían dormido mientras bebían. Permítanme tantito, voy a tomar agua. El príncipe atravesó un gran patio enlosado de mármol, subió las escaleras y entró en la sala de los guardianes que estaban formados en línea, con la carabina al hombro y roncando de lo lindo. Atravesó varios salones llenos de damas y gentilhombres, dormidos todos, unos de pie y otros sentados, y entró por fin en una habitación toda de oro. Allí, sobre una cama, cuyas cortinas estaban descorridas por todos lados, se ofreció a sus ojos el espectáculo más bello que hubiese presenciado jamás. Una princesa que parecía tener 15 o 16 años y cuya resplandeciente belleza tenía algo luminoso y divino. El príncipe se le acercó tembloroso y arrobado y cayó de rodillas ante ella. Entonces, como el encantamiento había tocado a su fin, la princesa despertó y miró al príncipe con unos ojos cuya ternura no parecía propia de una primera entrevista. «¿Sois vos, príncipe mío?», le dijo. «Hacía tiempo que os esperaba». El príncipe, hechizado por estas palabras y todavía más por el tono con que se habían pronunciado, no sabía cómo expresarle su gozo y su agradecimiento. Le aseguró que la amaba más que a sí mismo. Sus palabras brotaban de sus labios mal hilvanadas, pero por ello gustaron más aún a la princesa. Aquella falta de elocuencia era señal de un enorme amor. El príncipe estaba más confuso que ella y no era de extrañar, ya que la princesa había tenido tiempo para pensar lo que había de decirle. Es también probable, aunque la historia no hable de ello, que el hada bienhechora durante tan largo intervalo le hubiese procurado el placer de tener sueños deliciosos. Departieron durante 4 horas enteras y todavía no se habían dicho la mitad de las cosas que tenían que comunicarse. Mientras tanto, el palacio entero se había despertado con la princesa. Cada cual pensaba en cumplir su obligación y como no todos estaban enamorados, se morían de hambre. La dama de honor, hambrienta como los demás, se impacientó y le dijo en voz alta a la princesa que la mesa estaba servida. El príncipe ayudó a levantarse a la princesa, la cual estaba completa y aún magníficamente vestida, pero se abstuvo de decirle que con la esclavina se vestía, que vestía iba ataviada como su abuela, aunque no por ello era menos bella. Pasaron al salón de los espejos, donde cenaron, servidos por los oficiales de la princesa. Los violines y oboes tocaron piezas antiguas, pero excelentes, que llevaban un siglo sin interpretarse. Después de cenar, y sin demora, el limosnero mayor los casó en la capilla del castillo y la dama de honor les corrió la cortina. Durmieron poco, pues la princesa no tenía demasiada necesidad de ello, y el príncipe la dejó por la mañana para volver a la ciudad donde su padre debía de estar intranquilo por su ausencia. El príncipe le dijo que se había perdido mientras cazaba en el bosque y que había dormido en la cabaña de un carbonero.
el cual le había dado de comer queso con pan moreno. Su padre el rey, que era un buenazo, lo creyó, pero su madre no quedó convencida y al comprobar que casi todos los días iba de casa y que siempre hallaba alguna razón para disculparse cuando había pasado 2 o 3 noches fuera, tuvo la absoluta certeza de que tenía algún amor oculto. El príncipe vivió con la princesa más de 2 años y tuvo de ella 2 hijos. La primera, una niña, la llamaron Aurora, y la segunda, un niño, le pusieron Día por nombre, porque parecía más hermoso aún que su hermana. La reina le dijo varias veces a su hijo, para que éste se sincerara con ella, que era necesario acomodarse a las cosas de la vida, pero el príncipe nunca se atrevió a confiarle su secreto. La temía a pesar de quererla, pues era de raza de ogros y el rey se había casado con ella solamente por sus grandes riquezas. Incluso corrían rumores en la corte de que tenía las aficiones de los ogros y cuando veía pasar a los niños le costaba un gran esfuerzo no echárseles encima. Por ello el príncipe no le habló jamás de sus amores. Pero cuando murió el rey, al cabo de 2 años, y él se vio dueño y señor, declaró públicamente su matrimonio y con gran solemnidad acudió al castillo a buscar a la reina, su esposa. Ella entró en la capital en medio de sus 2 hijos, entre el entusiasmo del pueblo que le dispensó una magnífica acogida. Algún tiempo después, el rey partió a guerrear contra su vecino el emperador Catalabuta. Le confió la regencia del reino a su madre la reina y le encomendó en gran manera el cuidado de su mujer y de sus hijos mientras él permanecía en la guerra, que calculó que terminaría a la vuelta del verano. Pero no bien hubo partido, la reina madre envió a su nuera y a los niños a una casa de campo rodeada de bosques para poder satisfacer con mayor facilidad su horrible deseo. Unos días después se presentó en la casa y una tarde le dijo a su mayordomo: «Mañana, para almorzar, quiero comerme a la pequeña Aurora». «¡Ay, señora!», exclamó el mayordomo. «La quiero», exclamó la reina. Y lo hizo con el tono de ogro que desea comer carne fresca. «Me la quiero comer con salsa de tomate». El pobre hombre, consciente de que no se puede bromear con los ogros y menos con las hembras, tomó su enorme cuchillo y subió a los aposentos de la pequeña Aurora, que tenía entonces 4 años, y al verlo se le echó al cuello entre saltos y risas y le pidió chucherías. El mayordomo se echó a llorar y el cuchillo se le cayó de las manos. Se dirigió al corral y degolló a un corderito que guisó en una salsa tan excelente que su ama le aseguró no haber conocido nunca nada tan rico. Al mismo tiempo, se había llevado a la pequeña Aurora y se le había encargado a su mujer que la escondiese en sus aposentos en el fondo del corral. 8 días más tarde, la malvada reina le dijo a su mayordomo: «Esta noche quiero cenarme al pequeño Día». El mayordomo no replicó. Resultó a engañarla como la otra vez. Acudió al encuentro del pequeño Día y lo halló con su florete en su mano, que esgrimía contra un mono gigantesco. No obstante, su destreza con las armas solo tenía 3 años. Se lo llevó a su mujer, quien lo escondió junto con Aurora y sirvió en lugar del pequeño Día un cervatillo muy tierno que la malvada mujer encontró también excelente. Hasta ese momento todo había salido bien, pero una noche la malvada vieja
le dijo al mayordomo: quiero comerme a la reina en la misma salsa de sus hijos. Entonces el mayordomo dudó si podría engañarla una vez más. La joven reina tenía ya más de 20 años, sin contar los 100 que estuvo durmiendo. Su piel era, por tanto, un poco dura, aunque hermosa y blanca. ¿Cómo hallar, pues, en los parques un animal duro como ella? Para salvar la vida del mayordomo le resolvió, pues, matar a la reina y subió a su cuarto con la intención de acabar lo antes posible. Se infundían ánimos a sí mismo y entró en la habitación de la joven reina con el puñal en la mano. Sin embargo, no quiso matarla por sorpresa y le comunicó con sumo respeto la orden que había recibido de la reina madre. Cumplid con tu deber, con vuestro deber, dijo ella, mientras le tendía la garganta. Cumplid ya la orden que te han dado. Yo iré a reunirme con mis hijos, mis pobres hijos que tanto amé, pues los creía muertos desde que se los habían quitado sin explicación. No, no, señora, le contestó el pobre mayordomo conmovido. No moriréis y no dejaréis, sin embargo, que reunáis con vuestros queridos hijos, pero los haréis en mi casa, donde los he escondido, y engañaré una vez más a la reina, a quien le daré de comer una corza en vuestro lugar. La condujo enseguida a su casa, y mientras la dejaba abrazando a sus hijos y llorando con ellos, se fue a preparar la corza que la reina madre comió con el mismo placer que si de la joven reina se hubiese tratado. Estaba muy satisfecha de su crueldad y se proponía decirle al rey, cuando éste regresara, que los lobos furiosos habían devorado a su esposa la reina y a sus 2 hijos. Una noche, mientras paseaba como de costumbre por los patios y corrales del castillo para oler carne fresca, oyó que en una habitación de los bajos el pequeño Día estaba llorando, porque su madre, la reina, quería mandarlo a azotar por haber sido malo, y oyó también a la pequeña Aurora interceder ante su hermanito. La malvada reina reconoció la voz de la reina y de sus hijos, y furiosa por haber sido engañada con aquella voz espantosa, que hacía temblar a todo mundo, ordenó a la mañana siguiente que pusieran una gran cuba en medio del patio, y las hizo llenar de sapos, víboras, culebras y serpientes para echar allí a la reina y a sus hijos, al mayordomo y a la mujer y a la sirvienta y a los que habían dado orden de traer con las manos atadas a la espalda. Estaba ya en el patio y los verdugos se disponían a echarlos en la cuba, cuando el rey, a quien no se esperaba todavía, entró a caballo en el patio. Había llegado en coche de posta y preguntó muy sorprendido qué significaba aquel horrible espectáculo. Nadie se atrevía a explicarlo, cuando la vieja ruin, enfurecida por la presencia del rey, se echó de cabeza en la cuba y en un instante la devoraron los inmundos animales que allí habían mandado a poner. El rey no dejó de sentirlo, pues al fin y al cabo era su madre, pero se consoló muy pronto con su hermosa mujer y sus hijos. Fin. Aquí termina y les voy a leer una moraleja que viene. Para tener un esposo rico, galante y juncal, esperar con gran paciencia no es cosa muy de extrañar. Mas esperarle 100 años y ello durmiendo, además no hallaréis ya tal doncella, capaz así de esperar. También enseña la fábula que no por mucho tardar, cuando llega el menos dulce, la dulce felicidad. Mas doncellas hoy día tan impacientes están por ir llevadas del brazo al resplandeciente altar, que tan cuerda moraleja no me atrevo a predicar.
Bueno, ¿qué les pareció? Pues en primera, este cuento es más largo que el de los hermanos Grimm, pero me gustaría que ustedes pues nos comentaran qué les pareció un cuento, qué les pareció el otro y qué diferencias o qué encuentran en estos cuentos. No sé si no alcanzo a ver desde aquí si hay algunos mensajes, comentarios. Miriam dice, es un clásico. Gracias, Miriam, por estar con nosotros. Eres nuestro cliente frecuente. A nuestro lector frecuente. Alberto dice que le encanta ese cuento. Alberto, qué bueno. Saludos para Alberto. Y ya, de comentarios ahorita nada más. Ajá. Bueno, como verán, bueno, estos cuentos son muy conocidos, pero si ustedes ya vieron las películas, sobre todo las de Walt Disney, hay ahí algunas diferencias que hicieron adaptaciones que hicieron muy diferentes a los cuentos clásicos, ¿no? La próxima semana tendremos otra vez a La Bella Durmiente, pero de otro autor todavía más contemporáneo. Espero que les haya gustado este cuento. Los invito a que estemos otra vez, nos encontremos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. También los invito el sábado a las 11, donde mis compañeros presentan el taller de stop motion. Y también los invito a que estén pendientes cuando se suben las recomendaciones de películas que han tenido mucho éxito y películas que por los comentarios que están haciendo a través del Facebook le han estado agradando a las personas que nos siguen. Esperamos que les guste este cuento y por mí es todo hasta el momento. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Saludos a quienes están presentes. Guardar. Luego la parte importante. Ah, sí. Hay que guardarlo. Si al final se le da, puedes elegir si puedes guardarlo o no. Pero ¿dónde le pongo guardar?